He vuelto, no sé qué pasó. Se cerró solo, estamos todos locos. ¿Qué está pasando? Es rarísimo, nunca me había pasado que se me cierre un... Va, sí, una vez nos pasó, pero ya sobre el final del vivo, ¿no? Al principio. Es rarísimo. Hola, Damián. Raro, raro. Brenda, vení, Brenda. Nos cerraron el vivo, Brenda. Tremendo. Bueno, vamos a esperar unos minutos para que se vuelvan a sumar. Rarísimo, me sorprende. ¿Será porque puse en la descripción la temática y no les gustó de lo que íbamos a hablar? Bueno, hoy vamos a hablar sobre bio de enfermedades. Nosotras con Brenda trabajamos como biodescodificadoras y hacemos biodescodificación de conflictos emocionales y síntomas físicos. Y hoy quiero que hablemos un poquito de los síntomas físicos, que es un tema que trae un poquito de controversias. Bueno, ahí llegó Brenda. Te invito. Buenas, buenas. Ya no te veo. ¿A vos te parece? ¿Cómo puede ser? No, algo está mal hoy, no sé qué pasa. Me parece que es porque te invité yo. ¿Vos la ves? Salgo, salgo. Sí, dale, salí, sumate, pedime vos. ¿Cómo hacer? ¿Cómo debo actuar? Otra vez. Brenda. Hola. No, Es. no sé. Está rarísimo. O sea, arranqué el vivo y se cerró así de la nada. Cerró. Te ven, así que me Ay, quedaré sin verte. Voy a llorar. Estoy ahora pensando, te mando una fotito, ¿será que ahí estoy me con pones. batería? Todavía tengo, no sé qué pasó, rarísimo, rarísimo. Me quedé hablando sola, de repente me hizo ¡pac! Me cerró. Y dije, me están cancelando. ¿Qué Ya pasa? ¿Qué está, acá pasa? estamos. No me ves, pero aquí estamos. Bueno, vamos a aprovechar, vamos a esperar un ratito a ver si se suma alguien más. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo te trata el frío allá? Eh, es- Ayer y hoy bien, pero bueno, anteayer creo que fue el día más frío. Yo el frío lo sufro. No, no, lo sufro. Me, Pero bueno, viste, también hasta que uno toma esa temperatura de Bueno, frío, bueno. sí, ya decían, cuando arranqué dije, yo estoy acá toda emponchada, todo. Digo, no sé si será la edad o si es que son los primeros fríos y es hasta que nos adaptamos, nuestro cuerpo se adapta a la nueva temperatura, porque venimos así Sí, como de golpe, veníamos de un veranito alocado y de repente pasamos a frío dicen que va a ser importante. un invierno frío, frío. Por Dios, tengo que arreglar la estufa. La estufita leña, yo tengo estufita leña acá, la amo. No, no seas mala, Brenda. Yo tengo mi estufita a gas que todos los años la hago limpiar antes de prenderla, porque si no cuando la prendés larga un olor, Sí, viste, como a toda la mugre que guardó durante el verano. sí, sí. Hola, Ale. Por ahí de a poquito se va sumando gente, vamos a esperar unos minutitos más para poder arrancar con este tema que es picante, es un tema picante, vamos a hablar de las 5 leyes biológicas, vamos a hablar de síntomas, vamos a hablar de qué es lo que la gente cree, el común denominador de la gente cree, imagina sobre la biodescodificación y vamos a bajarlo un poquito a tierra sobre lo que nosotras hacemos desde la biodescodificación. Así que vamos a esperar un poquito a ver si se suma Escucho mucha más. gente que cuando digo bio me dice, ay, qué lindo, pero no, no me animo, no me animo, ya me voy a animar, te voy a avisar. Como que hay un miedo. Hay un miedo. También, a ver, hay una confusión entre distintas terapias.
¿no? Entonces, ¿la Sí, biodescodificación trabaja con el inconsciente? Sí, trabaja con el inconsciente, pero en ningún momento salís de vos, o sea, en ningún momento entras en trance, en ningún momento perdés el control de tus acciones, de tus pensamientos, de tus palabras. Entonces, me parece que está bueno poder aclarar un poquito el panorama, sí, tal como para que cual. la gente entienda un poquito más de qué se trata. Hay, biodescodificadores que hacen hipnosis, sí, es una posibilidad porque muchos biodescodificadores manejamos un montón de técnicas, eh, Exactamente. Una pero combinación de herramientas. específicamente, claro, específicamente la biodescodificación no trabaja con hipnosis, sino que trabaja con el inconsciente, que es distinto. O sea, nosotros vamos a buscar que vos te conectes con lo más profundo de vos para que vos encuentres las respuestas que necesitas a tus conflictos o a lo que vos traías a trabajar en sesión. Hola, Ale. Bueno, si ¿querés que arranquemos o querés que esperemos un minutín más? Si querés, vamos arrancando y Bueno, mientras se van sumando. vamos si querés, el primer mito que habla de que la gente que hace biodescodificación se cura o que la biodescodificación es mágica. ¿Es tan así? ¿Vos qué opinás? Ay, qué... Hay un lado medio entre esotérico, ¿viste? Esto que decías vos del miedo. No, es una pseudociencia o es medio esotérico, es mágico, entonces ahí es donde entra el miedo de la gente, Y cuando la voy a duda, hacer che, que me algo va a venir a claro, mí, la magia, voy a imposible. hacer algo desconocido, me van a hacer algo, algo contra mi voluntad, ¿no? Como, Lo que pasa es que, o sea, sí somos conscientes que las sesiones de bio generan un montón de cambios en la vida de las personas y creo que eso es a lo que hacemos hincapié cuando le llamamos mágico. No es mágico que te tocan con una varita y listo. Es un proceso por el que pasamos, por trabajos internos que nos hacen ver esos cambios mágicos, pero no es que con una varita, ya está, qué fácil sería, qué lindo. en todo caso, gente hermosa, mis corazones de melones, no soy yo, sos vos. Vos que ponés tu compromiso, sos vos que ponés tu escucha, sos vos que ponés tu amor en vos para poder solucionar las cosas más rápido de lo que lo venías haciendo. Sí. ¿Qué te dice Ale? De la bio y las constelaciones familiares trabajan distinto, alguna es mejor que otra. Eso también Eh, es otra sí, realidad. La sí. cantidad de terapias, a mí me preguntan mucho, Eliana para, pero vos vio el coach, ¿no? Y me dicen, ¿vos haces constelaciones? Y no, las constelaciones son una herramienta que usamos dentro de la sesión de biodescodificación, sí. Pero no es una constelación sistémica donde de manera grupal se genera un campo y dentro de ese campo pasan cosas. No, lo que hacemos dentro de bio es una mini constelación, una micro constelación donde vos constelás determinada situación para poder entender qué pasó, a dónde comenzó, pero en no ningún es una momento, constelación, no es lo mismo. en ningún momento dejamos de ser el protagonista nosotros. Sería, ¿Cuál? si bien es una mini constelación, siempre hablando de nosotros y del conflicto que estamos trabajando. No es que vamos a... ¿Podés ver cosas en una bio? Sí, claro, un montón de cosas vas a ver. Un montón de cosas. Cosas que tenés bloqueadas, que tenés tapadas, que tu cerebro por una protección, justamente es parte de lo que vamos a hablar hoy, por supervivencia, tu cerebro te protege de lo que te duele. Muchas veces aparece por otro lado. Siempre lo que está tapado, lo que está olvidado, lo que está encubierto, sale de alguna manera. Tu cuerpo necesita expresarlo de alguna manera. Entonces tu cerebro lo bloqueó, pero tu cuerpo empieza a darte síntomas, por ejemplo. Y vos decís, ¿cómo puede ser? ¿De dónde viene esto? No entiendo, tengo ansiedad, tengo ansiedad, tengo ansiedad, tengo ataques de pánico. Eh, es esto que tenés probablemente bloqueado. Y ahí es a donde nosotros apuntamos desde la bio. ¿Y cuál es mejor que la otra? Mira, a ver, yo no te No, puedo decir, no me no llegué. sé si hay una mejor o hay una peor. Son distintas terapias. Se Vos, trabajan distintas cuestiones. claro, a una constelación probablemente
podés llevar a constelar una situación. Por ejemplo, cuando hice constelaciones, eh, trabajé, ponele, la primera vez que hice constelaciones hice mi rama materna. Yo quería sanar la rama materna. Constelé mi miedo a ser independiente, a trabajar de manera independiente, ¿no? A dejar mi trabajo en relación de dependencia para dedicarme a esto. O sea, podés trabajar un montón de cosas o no, podés Mirá si dejar de funcionan las participar. constelaciones, ¿no? Mucha digo, ¿Quién me mandó? mucha realidad. Bueno, evidentemente que me fui creando mi realidad, me fui creando mi caminito. Es distinto, es distinto. Vos en vivo trabajás 100% con vos, todo el tiempo que estás en sesión es con y para vos, y tenés que tener ganas, ¿no? Tenés que estar como... Por lo general la gente cuando llega a vivo, a vivo, a vivo no llega por curiosidad, llega porque está en crisis. No es que dice, bueno, no, vi una publicación de bio y me dijeron que era interesante, no. No, Sí, no no, me no, lo mientas. pueden pintar de esa A mí manera. no. La excusa de, bueno, es hora de ocuparme, la disfrazo de, che, está interesante, pero Es que ahí. mucha gente, posta, llegan así, yo me río sola y digo, no, 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 a mamá mona, no, no, no. Hay algo más ahí atrás que estás queriendo disimular, pero que te está doliendo. Y por eso llegaste acá. Así que, hola Susana. Sí, No, no, pregunté algo más. no los veo. Bueno, vamos, entonces, hablando específicamente de enfermedades. O sea, me gustaría hoy meternos más con el tema de enfermedades, la parte más emocional, lo hemos hablado un montón de veces, hoy quiero que hablemos de síntomas físicos, ¿no? Como para poder entender cómo funciona la bio que hacemos nosotras, que no es la bio que hacen muchos otros biodescodificadores, como en cualquier terapia hay un montón de ramas. Y la que nosotras hacemos con Brenda es la que tiene la mirada de las 5 leyes biológicas. Las 5 leyes biológicas que las crea Hammer, que es un médico alemán, que a través de estudio, prueba con pacientes, de observación, de análisis, llega a descubrir estas 5 leyes biológicas. No sé si me quiero meter mucho en la explicación de Hammer porque es algo complejo. Hammer esto lo descubre, lo presenta y lo silencian una y otra vez. Y por algo no conviene que esto realmente llegue a donde tiene que llegar, ¿no? Que es a las escuelas de medicina. Así todo, Brenda y yo estamos estudiando en la Facultad de Medicina de Rosario bioemoción, que bioemoción es como si fuera, es una formación donde se ven herramientas para poder aplicar terapia. En este caso lo que hacemos nosotras es biodescodificación, pero desde las 5 leyes biológicas. Entonces, tiene una mirada más médica, si quieren, como para poder acompañarlos en entender hacia dónde apunto. Pero bueno, vamos entonces con el primer mito, que dijimos que era esto de si es pseudociencia eh, o si es magia. Si querés, contá un poquito vos, Brent, pero si no, doy yo cierre a este y seguimos. ¿Cómo? Digo, si querés, doy cierre a este primer mito y seguimos con otro. Sí, 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 sí. Como les dije, nosotras nos basamos en las 5 leyes biológicas. Las 5 leyes biológicas no interpretan solo creencias o simbolismos, sino que desde basándonos en estas 5 leyes biológicas, explican cómo el cuerpo o para qué el cuerpo responde o cómo el cuerpo responde a un shock biológico. Un shock biológico es una situación que yo vivo de manera inesperada, que la percibo en soledad, que no le encuentro solución. Ese shock biológico va a ser el que me va a hacer afectar determinado órgano o me va a traer determinado síntoma. Se los voy a hablar muy general para no meternos, no es una formación, ¿no? Un De tema biodescodificación. Pero bueno, toda enfermedad tiene un conflicto biológico específico, ¿sí? Cada síntoma responde a una fase precisa, que puede ser fase activa o fase de solución. Cuando vienen a una sesión de biodescodificación y en base a las preguntas y al diagnóstico médico, nosotras lo primero que evaluamos es si están en fase activa o están en fase de reparación. Si están en fase de reparación, acompañamos esa reparación y si están en fase activa, tratamos de desactivar
esa fase para que no lleguen al síntoma, ¿sí? Y otra cuestión es que el órgano afectado está ligado a una capa embrionaria que entra en juego. El cerebro aparece como una marca que queda en el cerebro y tiene una función biológica concreta, que es la de la supervivencia. Es que vos sobrevivas, es que vos puedas salir adelante a pesar de este conflicto. O sea, que no es que el cuerpo se equivoca, sino que el cuerpo se adapta, es una adaptación biológica que hace tu cuerpo para que vos puedas sobrevivir. Ahí escribieron un montón, espera. No es que el cuerpo se equivoca y tampoco es que el cuerpo se adapta a lo de afuera, no es que me contagié, no es que porque es la época, no es nada de... ¿Estás leyendo? Espera que te leo porque Dale, a nos ver que yo... cuentan, Ale, que hizo una constelación grupal presencial y quedó muy desgastada, agotada mental y físicamente, y le costó muchísimo recuperarse y no lo volvió a hacer, es como que no quiere terminar tan mal de nuevo. Habría que ver primero, Ale, qué fue lo que llevaste a la constelación, si fue tuya, o sea, si vos llegaste a constelar algo y el desgaste emocional estuvo en trabajar eso que vos llevaste, o si fue por las actividades grupales, viste que cuando vos estás en un grupo de constelación te invitan a participar, si vos sentís que desgastaste tu energía desde afuera, desde adentro, hay un montón de cuestiones. También habría que ver el constelador, ¿no? Porque, Sí, tal como cual. sabemos, hay de todo en este mundo, entonces hay que ver por qué o para Sí, qué tanto desgaste, igual ¿no? Pero bueno, tener en cuenta que siempre al momento de una reparación, al momento de reparar, el cuerpo consume cierta energía para poder llevar a cabo esa reparación. Eh, Siempre suele suceder, hay un cansancio, un pequeño desgaste de energía, pero bueno, en las constelaciones, no sé, ahí, Bren, si yo estoy tan de acuerdo, ¿eh? En las a la constelaciones vos son salís, o sea, se corta, ¿no? Tenés un mes para procesar, no sé. Ah, me gustaría saber un poquito más qué fue lo que pasó. Fui por la actividad grupal, o sea, participé no creo que en al tres punto y en la de mía. tanto como seguramente le debe haber pasado a ella. Ahí sí debe haber alguna otra cuestión. Sí, 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 pero no sé, me llama la atención. Bueno, vamos con el mito 2. Mito 2, sí, que viene de la mano precisamente de lo que estábamos hablando. Tal cual. ¿Me El enfermo por mi mito es, si voy a bio, no tengo que ir más al médico. Ya está, no necesito más médico porque la bio me cura todo, me arregla todo o reemplaza a la medicina. ¿Qué opinas, Brem? Creo que también es uno de los conflictos de que le hace ruido a la gente, esto de, che, reemplaza la medicina, como que empieza a resultar medio dudoso el asunto, es claramente un mito. La biodecodificación no reemplaza la medicina bajo ningún punto de vista, todo lo contrario, se trabaja de manera paralela, por decirlo de alguna manera. O sea, Conjunto también. Hay un montón de médicos que entienden, ven un poquito más allá de su ego y nos bueno, derivan pacientes, nos derivan consultantes. Sí, claro. en el posgrado que nosotros estamos haciendo, la mayoría de hecho es la Médicos. de medicina, o sea, la mayoría de nuestros compañeros son médicos. Eh, o sea, de hecho nosotros para trabajar un síntoma necesitamos de un diagnóstico médico, porque también es muy normal y a mí me pasa un montón con mis conocidos, me duele acá la muñeca, ¿qué es? Me duele acá la rodilla, ¿qué es? Me duele, no es me duele Bueno, el acá, dedito. es... Y Es verdad. lo explico miles de veces, porque la misma persona me lo preguntó 80 y las 80 veces le digo, mira, no es me duele acá, ¿qué es? O sea, se necesita para trabajar en biodecodificación un diagnóstico médico. O sea, ante un síntoma uno debe ir al médico a hacer su chequeo, a tomar la medicación que tenga que tomar, o bueno, a elección de cada uno. A Es elección de el cada uno. chequeo. Hay una cuestión que nosotros tenemos con respecto al chequeo que es, eh, depende del síntoma, la medicina lo ve desde un lugar que la biodescodificación o las 5 leyes biológicas Un tema lo muy ven desde complejo. otro lugar. Sí. No, un tema Entonces, no sé si el chequeo, pero bueno, dejémoslo para otro capítulo.
Sí. Bueno, ahí me quedé con la idea, pero bueno, nosotros necesitamos del diagnóstico para trabajar en una sesión de biodecodificación. Y además, además de trabajarlo en biodecodificación, que lo que vamos a hacer es encontrar el para qué de este síntoma, paralelamente hacemos el procedimiento de ir al médico, de, bueno, ya digo, de tomar una medicación o no, eso es muy personal, depende de cada uno, pero sí dejar claro que una cosa no quita la otra, se puede trabajar de manera paralela a las dos. Bueno, vamos con el mito 3. Si me enfermé es mi culpa. Y esto tiene que ver con el hacerse responsable, ¿no? Es lo mismo que nos pasa en cualquier sesión de biodescodificación, que los seres humanos, por una cuestión también, si querés, de supervivencia, es más fácil encontrar un villano afuera que revisar qué me pasa a mí adentro. Y entonces dicen, no voy a hacer biodescodificación porque me van a decir que la culpa de que esté enfermo es culpa mía. Y no va por ahí. No hay culpa, hay biología en acción. Tu cuerpo está respondiendo a una situación que viviste como dramática, inesperada, sin solución, en soledad, y no es cuestión de culpa, sino que es un programa de supervivencia funcionando. Es tu cuerpo que está encontrándole la vuelta para que vos sobrevivas. La biodescodificación lo que te da es herramientas para poder tomar conciencia, no para culparte, sino tomar conciencia de qué fue lo que sucedió y te acompañamos en el proceso. ¿Sí? ¿Quieres Sí. agregar algo ahí, Brem? No, que también sirve para por ahí dejar de repetir determinado síntoma. ¿Cuál? Tal cual. Una vez que vos lo entendés, lo podés desactivar. Sí, claro. Lo, ¿Cuál? lo entendés, encontrás el para qué, el aprendizaje del síntoma, lo que te viene a mostrar ese síntoma, y ahí rompemos con esa alergia y todas esas cositas que se presentan cada determinado tiempo. ¿Cuál? Bueno, vamos con un mito más. Sanás solo con entender el conflicto. ¿Qué opinamos? Es mágico. Cuando vos entendés, esto lo que yo les decía antes, cuando vos entendés de dónde viene tu enfermedad, lo que haces es tomar conciencia, y lo que explicaba después Brenda es que es el primer paso, ¿no? O sea, tomar conciencia de qué fue lo que me activó este síntoma. Muchas veces el cuerpo ya está en fase de solución, entonces es simplemente acompañarlo hasta que repare y salga adelante. Y en otros casos se necesita sostén, reposo, medicación, ¿sí? Acompañamiento emocional y o simbólico también, ¿no? Como parte del trabajo que hacemos nosotros, que hace el psicólogo, que hace el psiquiatra, depende del tipo de síntoma que el consultante traiga, ¿no? Pero por eso hablo de que nosotros trabajamos en conjunto con la medicina, no somos ni competencia ni estamos contra la medicina, somos aliados. Son distintas maneras de verlo, ¿sí? Pero con entender el conflicto, hay gente que sí, que hace como el clic y lo desactiva, Sí, y tal hay cual. gente que no, que le toma más tiempo, o que el proceso biológico está en curso y nosotros no podemos deshacer ese proceso biológico, entonces hay que darle tiempo a que termine de reparar. Sí. Bueno, y ahí viene un gran trabajo personal también, la responsabilidad ante el conflicto, para buscar, darle la vuelta, y también para entender, creo que sirve mucho para entender de que, che, era verdad, o sea, guardarme este conflicto o transitar este conflicto creyendo que no va a pasar nada, creo que en el momento del síntoma, ahí uno dice, che, no, era verdad, y eso te ayuda a cambiar un montón de cuestiones personales. Ya sabes la próxima vez que, che, no, es verdad, despierta un síntoma. Entonces empezás a tramitar las emociones, las situaciones de distinta manera. Tal cual. Con un mito más que nos toca a nosotras, que es, los biodescodificadores no se enferman. ¿Qué opinas, Brenda? Eh, Creo que va muy de la mano de lo que charlé recién, el comentario de recién. Sí nos enfermamos, pero tenemos por ahí esto de qué pasó, qué pasó. Detectar enseguida, o sea, ante el síntoma,
ir a buscar directamente el conflicto. ¿Qué fue lo que pasó? A mí me pasó, por ejemplo, la semana pasada acá en casa, tuve a Nico, que es mi pareja, y a José, a mi nena, los dos en cama, uno en cada pieza, estuvieron una semana con fiebre, tos, o sea, yo me sentaba conmigo como sabiendo de que no me iba a contagiar, esto no es cuestión de contagio, digamos, o sea, eh, nos cambia un montón la visión de las enfermedades, sabemos que Bueno, no nos contagiamos porque compartamos un mate, o sea, eh, pero sí, al momento de gestionar una emoción medio rara, se va a presentar un síntoma. bueno. Yo te voy a Bueno, contar, en mi caso, yo no me enfermé durante mucho, mucho, mucho tiempo. De hecho, me acuerdo con un profe, con Pablo Vázquez Kuntz, que le dije, me preocupa no enfermarme. Y me dijo, ¿para qué te querés enfermar? Estuve durante mucho, mucho tiempo, 3, 4 años sin nada, ni un resfrío, nada. Y ahora me agarró un resfrío fuerte y, y me puse a pensar de dónde venía, empecé a revisar porque dije, o sea, me reía sola diciendo cómo se me escapó la tortuga, ¿no? O sea, a la biodescodificadora no. Eh, y me di cuenta que tenía que ver con mi cumpleaños, yo creo que te conté, Bren, mi cumpleaños me generó un conflicto porque fue el primer cumpleaños que festejé después de muchos años, creo que, no sé, así con amigos, o sea, todos juntos en un lugar. Y yo a los 5 años tuve un cumpleaños donde llovió muchísimo, mi cumpleaños siempre fue en otoño, primeros fríos, y no vino nadie, no vino nadie, nadie, y me quedé solita con mi torta, con mi globito, con las bolsitas de regalo, y no vino nadie. Y yo creo que inconscientemente me fui ahí, hacía muchos años que no hacía una fiesta y estaba como muy nerviosa de si la gente no iba, yo había reservado un lugar para 30 personas y si no iban, ¿qué iba a pasar? Y después como hilando un poquito más, y todo este es un trabajo que hago yo porque tengo las herramientas, no significa que ustedes lo puedan hacer, ojalá que sí, y que con el tiempo lo logren revisarse a este punto y justamente es parte de lo que vemos en Bio, ¿no? Yo tengo una de las chicas que no sé si está hoy, Elo ya se revisa sola, ella empieza, Eli, empecé a buscar el conflicto, empecé a buscar el miedo, porque detrás de ese conflicto de los 5 años yo busqué mi miedo, ¿cuál era mi miedo? Que no vayan, que no vayan, que no vayan, era mi miedo, era quedarme sola de nuevo a mi cumpleaños, pero mi familia iba a estar porque yo iba arriba del auto con mi marido, con mi hija, con el novio de mi hija, o sea, gente iba a ver. Me di cuenta que no. La diferencia de este año, de este cumpleaños, era celebrarme mi decisión de trabajar de manera independiente, de vivir de la biodescodificación. Entonces mi miedo inconsciente, me río porque lo descubrí, ¿no? Como esta vez ya, la próxima no me va a engañar. Mi miedo inconsciente era que no me acepten. Ser Eliana, o sea, que la gente quisiera a la Eliana que trabajaba y no a la Eliana que se anima a arriesgarse a emprender. Obviamente que cuando llegué vi que estaba todo el mundo, la pasamos hermoso, nos quedamos hasta, no sé, hasta las 2 de la mañana. Claro, ahí reparé, se me acabó el conflicto, pum, hice el síntoma. Pero todo eso me llevó 2 o 3 días de estar pensando y revisándome y sintiendo cuál era ese miedo que me estaba activando para que yo haya entrado en fase de reparación. Si entras en fase de reparación es porque hubo un conflicto previo, hubo un estrés previo. Este se lo pongo como ejemplo porque es clarito, ¿no? Así que sí, nos enfermamos menos, diría yo. Eh, exactamente esa aclaración. Nos enfermamos menos porque a la hora de llegar a ser biodecodificadores, o sea, pasamos por un proceso intenso de sanación y de cambio de mentalidad. O sea, entender la enfermedad desde otro lugar, entenderla como un síntoma, sí, entenderla como una adaptación biológica. igual, pero a la vez tomamos el día a día de otra manera también. Por ahí no buscamos, o sea, no tomamos con tanta estrés determinadas situaciones al tener ciertas herramientas y poder canalizarlo distinto, o aprendemos esto de expresar las emociones, que por ahí es importante, el no acumularlas, el ser la incongruencia, de hecho, o sea, el ser congruente nos ayuda un montón. Sí, opino que hay un montón de beneficios, pero
Sin embargo, pasamos situaciones de estrés y al momento de la solución se despierta el síntoma, que Bueno. lo detectamos rápido y como dice él, y vamos, no es que le vamos ay, no me contagió, ay, no, llegó la primavera, ay, no, no, sabemos que va por otro lado y sabemos por qué lado ir, digamos. Sabemos cómo indagarnos y sabemos cómo indagarlos y cómo acompañarlos. Bueno, quiero aprovechar a ver si quieren preguntar algo. Aprovechen y nos consultan lo que quieran con respecto a la temática que estamos hablando hoy, que son los mitos y las realidades de la biodescodificación. No sé si escribieron algo más. Ay, yo no veo. Ahí nos contó Ale que fue por una actividad grupal que participó ella en las tres y en la suya. Y bueno, quizás fue eso, fue mucho. Claro. Fue mucho, no sé cuántas personas. Por lo general los consteladores tienen como un límite de cantidad de sesiones que hacen con ese grupo. Es como un límite saludable justamente por la energía que tiene que poner cada persona para que esto funcione. Así que quizás fue eso, se excedieron un poquito o quizás se pasaron un poquito de energía. ¿Qué más nos queda, Bren? Son todas lindas herramientas para experimentar. Todas nos ayudan a ir solucionando, a ir poniendo parchecitos ahí, logrando, más que parche, a ir logrando que cicatricen diferentes heridas. Yo siempre le recomiendo que el que quiera y pueda hacer todo tipo de terapia que le meta. De hecho, a mí me gusta experimentar mucho distintas terapias. Sí, sí, Todas. sí. Yo soy como más cautelosa, como que soy muy de investigar, de ver, doy mucha vuelta quizás antes para animarme, pero sí me parece que, de hecho, cuando vos a un conflicto, y esto lo he hablado mil veces, cuando vos a un conflicto lo cercás con distintas terapias, por ejemplo, voy a mi psicóloga y estoy trabajando, no sé, mi adopción. Y en biodescodificación trabajo mi adopción. Y en constelaciones trabajo mi adopción. Y en PNL trabajo. Entonces, como que cercas esa temática, no tiene escapatoria más que sanarse, más que cambiar la mirada, más que expresarse de otra manera. Ahí nos contesta Ale, dice, yo creo que vi más en la bio que en la constelación. Y probablemente porque la vida es uno a uno. La vida es solo con vos y vos traes la temática que querés trabajar. Después puede disparar a otro lugar seguro, pero tiene que ver, tiene que ver. Quizás esta temática que vos trajiste a trabajar te lleva a tu primera infancia, a tus 4 años, a una vivencia determinada que te condicionó para que vos hoy como adulta tengas o no tengas las herramientas suficientes para poder atravesar esto que estás atravesando ahora. Entonces, lo que hacemos es a esa niña darle herramientas para que pueda traerlas a la adulta que sos hoy y vos puedas ver y encarar la situación que trajiste como problemática desde otro lugar o de otra manera. Y me cuenta que eran 15 personas, para mí 15 personas es un montón. Sí. Bueno, Algo tienen había ahí. que los biodecodificadores, o por lo menos hablando de Eli, de mí, incorporamos otras herramientas, además, que te permiten ver por ahí, qué sé yo, un árbol o algo de eso. Pero bueno, lo que sí te ayuda a constelaciones mucho es a trabajar eso que viene de allá atrás, Vos que a lo que no tenés acceso quizás. Es como, claro, por ejemplo, a mí en una constelación nos fuimos hasta mi abuela, que yo a mi abuela no la conocí, y me trajo información de mi abuela que yo no tenía ni idea, yo no la conocí, mi mamá tampoco la conoció, entonces no había forma de corroborar esa información, pero yo la tomé, la acepté. Eh, igual. Trajo información de mi historia, de mi transgeneracional, que me aportó un montón, me pareció como útil para mi descendencia, para mí y para mi descendencia. Pero bueno, ¿qué preguntas hay sobre la bio? Cuestiónennos, aprovéchennos en este momento. A sacarse esos miedos que los limita a Claro, lo que quieran. una sesión de bio que pueda resultar tan sanadora, ¿Cuál? liberadora. Síntoma físico, síntoma emocional, lo que nos quieran consultar. Esa también entender, ¿no? Que la bio no solo trabaja con síntomas físicos, sino también con emocionales. Vos podés venir a bio y decir, me quiero separar de mi marido, o siento que mis relaciones son patrones que se repiten una y otra vez.
soy infeliz en mi trabajo, o siento que soy mala madre. Entonces vos traes tu conflicto actual y se trabaja desde la bio. Como también podés traer, eh, tengo Hashimoto, ¿sí? O sea, se puede ver las dos cuestiones, obviamente que hay una relación, ¿no? Eh, pero bueno, se trabaja desde las dos miradas. Sí. ¿Alguien más que quiera preguntar algo? Ay, me Bueno, siento como los para hacer comentarios. un cierrecito ahí, Bren, mientras que las chicas escriben, eh, la idea es que puedan comprender que la biodescodificación, la que hacemos nosotras, desde las 5 leyes biológicas, propone que vos puedas comprender qué vivencia te generó el que se active el programa biológico. Eso es lo primero, que vos puedas entender qué fue lo que pasó para que se active ese programa. Después, detectar la fase en la que estás, si estás en fase de reparación o si estás en fase activa. Eso también es importante. También puedes estar en una epicrisis. Ustedes díganme todo que sí, no me voy a poner a explicarlo ahora. Es algo complejo y necesitaría mi pizarra, que la tengo desarmada, porque tengo toda mi casa desarmada, porque estoy en plena modificación de la cocina. Así que bueno, en este momento no les puedo mostrar con la pizarra, pero en algún momento lo haremos. También que puedas escuchar el sentido biológico del síntoma y perderle miedo, ¿no? A ese síntoma, porque hay etiquetas, ¿no? Que nos ponen y que nos condicionan de por vida. Y cuando vos entendés que esa etiqueta te la podés sacar y podés entenderla desde otro lugar, podés darle una mirada desde que tu biología no se equivoca, tu cuerpo no se está atacando, las famosas autoinmunes, tu cuerpo no se ataca, tu cuerpo no es tonto, no se equivoca, tu cuerpo aprende a llevarte a la supervivencia. Me parece que es súper importante que vos aprendas a entender el para qué de ese síntoma. Después, acompañarte psicoemocionalmente, si querés, sin culpa, sin juicios y sin etiquetas. Que te puedas sacar las etiquetas es súper importante, como enfermedad terminal, ¿no? Es como, es miedo directo. A vos te dicen, tenés cáncer y vos ya te pones automáticamente el cartel de me voy a morir. Y ahí activás otro programa, o sea, vos ya tenías un programa activo por un conflicto anterior y te activás otro programa por el miedo de morirte. Es como súper importante poder quitarnos las etiquetas. O sin ir tan lejos, ante un síntoma, ante un diagnóstico, googlear los síntomas y de pronto empezás a transitar por cada uno de los síntomas que googleaste que ibas a tener. O sea, Siempre te lleva a cáncer, chicos. Pongan lo que pongan, siempre va a ser, hay una posibilidad de cáncer. Entonces, no googleen los síntomas, por favor les pido, vayan al médico, si hace falta, y hagan la consulta. Y lo último es entender que el cuerpo, la psique y el cerebro trabajan en conjunto. Son 3 patas que trabajan en conjunto. No es que tu cuerpo va por un lado, tu mente va por el otro y tu cuerpo va por el otro. No. Psique, cerebro, cuerpo u órgano trabajan en conjunto. Son parte de lo mismo y se ven afectados por el mismo conflicto. exacto. Entonces, entender esto también hace que uno no piense, no solo me está fallando el órgano, hay algo más que también activó desde tu pensamiento, desde tu psique, esa adaptación biológica en ese órgano. Sí, esto que decías vos de la marquita, esa que se genera, independientemente, o sea, donde se localiza esa marquita, también tiene que ver con el órgano que se ve implicado en el diagnóstico. Y lo último, me parece también importante, como la biodescodificación no cura, te ayuda a entender. El que te cura sos vos. Siempre, siempre va a estar de tu lado, desde tu comprensión, desde tu energía, desde tu amor que le pongas a lo que te está pasando. No tiene que ver con lo que haga Brenda o con lo que haga yo. Nosotras te damos herramientas para que vos puedas ver tu biología desde otro lugar y comprenderla desde otro lugar. Va Y completamente de la actitud de cada uno. cual. Y desde ahí, al entender tu síntoma, al entender tu biología, al entender que tu cuerpo no te traiciona o que tu cuerpo no está fallando, desde ahí vos podés sanar, desde ahí podés cambiar tu realidad. Bien, ¿hay alguna preguntita por ahí? Cuéntenos, yo los leo. Brenda está ciega, no ve el chat y yo que ¿Seguís, soy... vos, Eli? ¿Eh? ¿Seguís sin verme?
No, yo no te, yo sí, estoy ciega de vos. No te veo, me veo solo yo. Bueno, está bien, está bien. Me veo solo yo. Bueno, pero viste, vamos en sincronía. Vos no me ves a mí, pero ves los comentarios. Yo nos veo Tal, las dos, pero no veo los comentarios. tal cual, Gran equipo. tal cual. Agrego una más que es, si ya vi cuál es el conflicto, ¿por qué no me curo? Y acá entra lo que yo les explicaba de la fase activa o la fase de solución. Cuando estamos en fase de reparación, el cuerpo tiene que repararse. Y eso no es salir de la sesión, vi el conflicto y chao, salí curada. No. Una vez que vos entendés el para qué de tu síntoma y podés verlo desde otro lugar, tenés que darle tiempo a tu cuerpo para que repare. Por otro lado, también hay algo que es la cronicidad. Si yo estoy en fase de reparación y me vuelve a pasar algo similar u otro conflicto, probablemente yo corte esa fase de reparación y entre en una fase activa otra vez. Entonces, como que no termino de curarme, o sea, es como que yo ahora, después de mi resfrío, me estoy terminando de reparar del resfrío y de repente me dicen, Eliana, vas a estar una semana sin luz. Y empieza mi cabeza, ¿cómo voy a estar una semana sin luz? ¿Cómo voy a vivir una semana sin luz? ¿Qué hago con la nena? ¿Cómo cocino? ¿Cómo vivo? ¿Me quedo sin agua? Me estreso y a los 2 días vuelve la luz, ¡pum!, reparo. Y a los 3 días que estoy otra vez, mi biología está reparando, yo otra vez con moco, con un poquito de temperatura, un poquito de tos, estoy en proceso de reparación y me dicen, Eliana, te quedaste sin trabajo. La pucha, otra vez fase activa. Entonces, como que no terminás de cerrar un estrés que entras en otro. ¿Cómo podemos empezar a gestionar eso? Primero tratar de tomar las cosas con calma, ver si depende de mí, si yo puedo hacer algo desde mi lugar, soltar, ¿no? Esta frase hermosa que es soltar, soltar, soltar. Bueno, si te van a cortar la luz una semana, vos lo que podés hacer es buscar acciones directas para tratar de resolver y que te impacte lo menos posible. Ahora, ¿podés desde tu enojo, desde tu bronca, desde tu impotencia hacer algo? No, solo cortarte tu proceso de reparación y entrar otra vez en estrés. Y Mm. yo creo que ese es el mayor problema que tenemos los seres humanos, que es que nosotros creemos que cuando algo se sale de control, desde nuestro lugar lo vamos a poder solucionar. Vos podés solucionar lo que depende de vos, lo que depende de otro, no. Si yo estoy esperando que el otro cambie y hago todo lo posible porque el otro cambie, voy a estar totalmente y todo el tiempo en estrés yo y el otro es el otro. Sí, El otro hace lo que puede con lo que tiene, ¿no? también Entonces, quería perdón. hacer, quería hacer el comentario, que hablando de esto de fase de reparación, fase activa, muchas veces pasa que vas a una sesión a hablar de un conflicto emocional y después de la sesión aparece un signo, un síntoma físico, un resfrío. Acá yo lo tengo a Nico hace 15 días, después de una sesión de bio, resfriado, y es esto, o sea, ¿por qué después de trabajar un síntoma emocional aparece el síntoma físico? La fase de solución. Bueno, tal cual. Es que ahí, en el caso específico de Nico, Nico vio lo que tenía que ver. Nico reparó un conflicto que tenía y al repararlo hace síntoma. Pero ese síntoma es, nosotros entendemos la enfermedad distinto a cómo nos lo presentan. Nosotros nos dicen, estás enfermo cuando vamos al médico con fiebre. Desde la biodescodificación, dependiendo del síntoma, siempre respetemos, vamos a poner el ejemplo del resfrío, cuando aparece el síntoma es porque ya reparaste el conflicto en el que estuviste antes. Y lo vemos como lo positivo. ¿Qué reparamos? A ver qué reparé, Claro, solucioné. claro. Tu cuerpo está poniendo toda su energía en reparar el conflicto que sostuviste durante X cantidad de tiempo y ahora está poniendo su energía en reparar todo lo que se ulceró probablemente, todo lo que se afinó, por ejemplo en el caso del resfrío, las fosas nasales se afinan para que vos puedas olfatear el peligro antes, para que puedas sentir si el depredador se está acercando, miedo frontal se llama. Eh, nada, es como entenderlo desde otro lugar, Sí, el tal cual. síntoma. Por eso también en algún punto nos reímos y yo me reía sola cuando empecé con este cuadro respiratorio y me reía sola como diciendo, ¿dónde se me escapó? ¿Qué pasó? ¿Cómo no me di cuenta? Y me reía sola porque digo, puta, soy un ser humano. Sí, sí. Y bueno, También tengo síntomas. vos, Eli, o sea, obviamente que siempre dependiendo de la gravedad, pero
también es esto de transitarlo de otra manera, de transitar un resfrío como esto, como, che, solucioné, que bueno, la fiebre también, lo tomás, estoy reparando tal cosa, o sea, no es que ante la fiebre viene el pánico de estoy levantando fiebre, sabes que viene de la mano de cierta reparación. Y Tal más cual. aún teniendo en cuenta que es después de una sesión, por ejemplo. ¿Cuál? Tal cual, yo de hecho a mis consultantes por lo general les digo, mira, cosas que puedes esperar después de la sesión y puede aparecer algo respiratorio, puede aparecer un dolor de cabeza, puede aparecer. Vas a hacer un montón de pis, vas a hacer un montón de pis, así que toma un montón de agua porque estás eliminando todo el peso que contuviste durante un montón de tiempo, acabas de ver cosas que antes no veías, entonces vas a eliminar líquido. Probablemente esas cosas que no veías las sentías en soledad, por eso la eliminación de líquidos. Es algo normal y natural y no es preocupante. Hay gente que hace síntomas un poco más largos porque tuvo un conflicto durante mucho tiempo o fue un conflicto de poco tiempo pero de mucho estrés, por ejemplo un asalto. Eh, Capaz que duró 2 minutos el asalto, pero tuviste un arma en la cabeza durante 2 minutos. Ese estrés es tan extremo que te va a llevar a un síntoma que va a ser más largo. Entonces un resfrío que en otro momento te duraba 2 días, hoy este resfrío de esta reparación de un pico de estrés tan alto te lleva 10 días. ¿Sí? Hola. Aprovechen a preguntar lo que quieran, vamos, anímense, estamos las dos ávidas de contestarles las preguntas que tengan con respecto a la biodescodificación y a sus mitos. Es una vez que uno arranca en este camino de empezar a analizar el síntoma con la emoción, ahí resulta un poco mágico esto de wow, o sea, porque hay que tener en cuenta también que según el órgano afectado, eso es lo que a nosotros nos marca el caminito para ir buscando cuál fue el conflicto que puede estar ahí escondido. Entonces, encontrando eso es lindo, es una hermosa herramienta la biodecodificación. Recontra, recontra. Aparte para nosotras ya es como eh, divertido, nos ayuda a aprender, como practicar con distintos síntomas. Así que está buenísimo. Ya repasemos algunos de los mitos que hablamos hoy, que es a ver, la biodescodificación es magia, es puro humo, no tiene base científica o es algo esotérico. Esto lo aclaramos que la biodescodificación que hacemos con Brenda, hay muchas ramas de biodescodificación, nosotras somos biodescodificadoras que trabajamos con las 5 leyes biológicas. Nos apoyamos en leyes naturales, observables, repetibles, el cuerpo responde con una precisión biológica a cada vivencia emocional, de manera que vivimos de manera inesperada, en soledad, eh, que nos lleva a un estrés importante, pero siempre los conflictos son en un lugar específico, para determinado conflicto hay determinada reacción, que es una adaptación biológica que hace tu cuerpo. Tu cuerpo no falla, tu cuerpo no se equivoca, tu cuerpo no se ataca, tu cuerpo no se volvió tonto, tu cuerpo no te quiere, te ama y te está defendiendo y quiere que sobrevivas. Sabe más Tu que cuerpo, nosotros, tu mente, perdón. no, que sabe más que nosotros, digo, él que nos viene a mostrar, che, está pasando esto, che, hay que mirar acá, hay que ocuparse de esto, cuando nosotros vamos ahí distraídos por la vida, con la rutina, bueno, el cuerpo es el que nos viene a mostrar la posta. Acá nos dicen, claro, yo me siento así, hay cosas que trabajo en mí, parece que estoy mejor y después vuelvo a sentirme mal. Espérame, que termino de leer. Me pregunta si con bio se solucionan los problemas que traemos de chicos. Claro, en bio trabajamos con todas las heridas emocionales, trabajamos con Es que de hecho la mayoría de los conflictos, te diría, el 99% de los conflictos vienen de vivencias de la primera infancia. Sí. Tu ser actual, tu ser adulto, se maneja con lo que aprendió en su primera infancia. Así que sí, trabajamos con Y se, conflictos de la infancia. se cree ahí alguna
alguna alocada idea, alguna creencia que la hemos manifestado de grande en la vida cotidiana o en algún síntoma también. Quizás, a ver, entender que no es una loca idea, es algo que aprendí. Algo que aprendí, es algo que reforcé Sí, durante mi adolescencia y durante mi adultez una y otra vez. Por eso lo tengo tan arraigado, por eso me lo creo. Creencia viene de creer. Yo me lo creo como realidad absoluta. Si yo creo que no soy suficiente para que me quieran, porque mi mamá un día me retó y me dijo, la verdad no servís para nada, y yo después, cuando fui al colegio, la maestra me dijo, no haces nada bien, y después empecé a salir con un chico y me dijo, a vos nadie te va a querer porque sos gorda y fea. Una y otra vez fui marcando distintas situaciones que me traen a un conflicto en la adultez desde mi inconsciente que yo siento que no soy suficiente. Entonces busco gente que me reafirme una y otra vez que no soy suficiente para que me quieran. Nunca voy a encontrar una persona que realmente me vea como soy, sino que yo estoy proyectando una búsqueda de gente que no me dé lo que necesito, o al revés, que me dé lo que necesito, que es esa reafirmación. ¿Por qué? Porque es inconsciente, yo no la veo. Yo creo conscientemente que merezco tener el hombre de mi vida, pero cuando busco al candidato tenés a uno divino, amoroso, y tenés al otro que tiene un cartel enorme que dice peligro, danger, y vos vas ahí. sí, tal cual. Es la aclaración que iba a hacer, eso, o sea, en Vivo lo que hacemos es encontrar esa creencia que claramente nadie viene a sesión, no soy suficiente, no me siento suficiente para ser amado. Es algo que está totalmente inconsciente y que es lo que indagando vamos encontrando. Por eso ahí cuando uno se da cuenta dice, la pucha, o sea, viví tantos años creyéndome esto y no. Tal cual. Bien. El otro mito era con biodescodificación alcanza. Entonces, ya no tengo que ir al médico. Dame una sesión que así ya me curo de lo que tengo. Y eso es un Y mito. ahí ahorro la consulta médica. ¿Cuál? Esto es un mito. Nosotros, los biodescodificadores que trabajamos con las 5 leyes biológicas, necesitamos y dependemos de un diagnóstico. Trabajamos en conjunto con la medicina tradicional, no rechazamos a la medicina tradicional. De hecho, la formación que nosotros estamos haciendo actualmente en la UNR, en la Facultad de Medicina de Rosario, nuestros colegas son médicos. Hay médicos, hay psiquiatras, hay psicólogos, eh, pero todos en la rama de salud. Entonces, entender que quizás hoy hay médicos que tienen una mirada un poquito más amplia, hay médicos que se están formando en esto porque sienten que hay algo más que no están viendo en su formación académica. Entonces salen a buscar respuestas por otro lugar y acá en las 5 leyes biológicas las encuentran. Sí, o sea, cabe aclarar que es en la o sea, es en la UNR de medicina, ya eso habla un montón que una universidad, una facultad de medicina incorpore la emoción para hablar de enfermedades, ya es un montón. Tal cual. Y también entender que nosotros necesitamos o requerimos del diagnóstico médico para poder encontrar o saber cuál es el órgano afectado, cuáles son los tejidos involucrados, que eso nos lleva a ver las capas embrionarias, encontrar el conflicto biológico raíz de esto que te está sucediendo y poder interpretar el sentido de ese síntoma, porque todo síntoma tiene un sentido biológico, tiene un para qué. Y cuando vos entendés como consultante eso y soltás el término enfermedad, nosotros, por ejemplo, enfermedad, yo, por ejemplo, no lo uso, para mí son síntomas. Son síntomas que el cuerpo está expresando. ¿En función de qué? En función de tu supervivencia. Obviamente que hay síntomas que son más complejos, sí, pero tiene que ver con la masa conflictual que vos sentiste durante cuánto tiempo, con qué intensidad para llegar a este síntoma. Sobre todo durante cuánto tiempo estuviste en este conflicto activo. Hay gente que está años, gente, años enteros, 20 años con un conflicto activo. Claro, cuando repara aparece un síntoma muy complejo, ¿sí? Pero es eso. Uno Sí. más. Después ya se vuelve llamativo esto de, che, tengo este síntoma, qué emoción. Ya se pone entretenido el saber que este síntoma te viene a mostrar algo y el querer saber cuál es el conflicto que me viene a mostrar el síntoma.
tal cual. Bueno, el otro mito era, si te enfermas es tu culpa. Mira, gran. Si me enfermo es mi culpa. Es la pura biología en acción la enfermedad, el Ah, síntoma. exactamente. Es órgano, psique y cuerpo trabajando en función de que vos sobrevivas. ¿Sí? Así que no buscamos culpable, ¿sí? Hay programas biológicos que se activaron en función de tu supervivencia en determinada situación que viviste como dramático en solución, perdón, no, en soledad y sin solución. Esas tres características se tienen que dar en ese conflicto que vos lo hayas sentido y lo hayas vivido de esa manera para que se active un conflicto. Y acá volvemos con lo de tu cuerpo no se equivoca, solo quiere ayudarte a que vos sobrevivas. Y eso es lo importante. Cuando cambiamos el término enfermedad por mi cuerpo me está ayudando a sobrevivir, tu mente hace, Sí, ¿no? tal cual. Sí, sí, sí. De hecho, Mm, empezás a ocuparte de otra manera. O sea, además de ir al médico para tratar el síntoma, empezás a trabajarlo de la parte emocional. Che, ¿cuál fue el conflicto? ¿Qué pudo haber pasado? Si es fase activa, ¿qué estrés estoy pasando? Si es fase de solución, ¿qué fue lo que solucioné? bien, vamos con uno más. Con entender qué me pasó, ya me sano. ¿Es así? Ya vi el conflicto, ¿por qué no se me va? Esto es literalmente un mito. La toma de conciencia es solo el comienzo, después hay que integrar, hay que sentir, hay que recompañar, reprogramar y hay que acompañar al cuerpo en la fase en la que se encuentra, ¿no? Y darle el tiempo para la fase de reparación. Ah, se me fue Brenda, oh por Dios. Brenda, ¿estás ahí? Estoy. Ah, se me Buscás ese murió. estado para ver si Entra en conflicto activo, ya te lo digo. Dije, me dejó. Por Dios te eh, pido. Pero fue un microsegundo y ya reparé, así que no va a pasar nada. un Bueno, síntoma. entonces, para entender un poquito más, ¿qué se puede esperar de una sesión de biodescodificación basada en las 5 leyes biológicas? Una mirada que unifique, que una psique, cerebro y órgano. Una herramienta, o llevarte herramientas para poder entender y descubrir el para qué de tu síntoma. Está basado en ciencia biológica, que nos escribieron. Puede llevar muchos años sanar, aunque hagamos bio. ¿Cómo? A ver, contame un poquito más. Todo depende del síntoma. Hay síntomas que Y no sé si acá habla del síntoma o del sanar emocional. emocional. El Este síntoma va a emocional tiene que ver con tus resistencias, con qué traer, tantas ganas tengas vos de soltar eso que te provoca dolor. Que, ese, que no, quebren, em, que en cuanto a lo emocional, una vez que vos detectás el conflicto, que lográs verlo, le encontrás la vuelta a la explicación, de cierta manera al trabajarlo, lo liberás, lo soltás, y no debería llevarte años emocionalmente solucionar el conflicto emocional que detectamos a través de un síntoma. Y de hecho, en cuanto envío la, al psico va a perdón, transitar el periodo correspondiente en base al conflicto que lo haya despertado. tal cual. Por eso nosotras cuando hablamos de sesiones, por conflicto aproximadamente se toma entre 2 y 3 sesiones. ¿Puede tomar más? Sí, pero tiene que ver con el tipo de conflicto que vos tengas, con las resistencias que vos tengas. Hay gente que no logra llegar porque tiene resistencias, entonces estás en la sesión y entra y sale todo el tiempo, te abre los ojos, o sea, es como que hay lugares de dolor de los que quiere salir, entonces cuesta, tiene resistencias, entonces ahí el terapeuta aplica otro tipo de técnicas y herramientas para generar confianza, porque hay temas que son muy complejos, que son muy dolorosos y que se necesita un ambiente de confianza. Y les digo más, esto es algo que yo lo vengo viendo hace un tiempo, que la gente me dice, no, yo quiero presencial. Y yo les voy a dar mi explicación desde la biología. Eh, no hay lugar más seguro, salvo que vos tengas a tu depredador en tu casa, ¿no? Pero no hay lugar más seguro que tu lugar, tu espacio.
tu casa. Por eso yo prefiero toda la vida, y me van a odiar acá, algunos colegas, hacer sesiones virtuales. ¿Por qué? Porque vos tenés algo que te protege. Primero la tecnología, ¿no? O sea, yo no voy a sentir miedo de ir a un lugar a hacer una terapia desconocida con alguien que no conozco. Entonces ya el hacerlo desde tu lugar ya te da cierta tranquilidad. Pero por otro lado, podés meterte en lugares dolorosos, en lugares en los que no te vas a sentir cómodo porque estás resguardado en tu casa, estás en tu hogar. Y eso es necesario, desde mi mirada, para las sesiones de bio. Sobre todo al principio. Cuando vos ya conoces al terapeuta, ahí sí ya se puede trabajar desde otro lugar. Hay cuestiones eh, o alternativas de terapias que llevan un poquito el físico. La bio no necesita que vos hagas un gran despliegue físico. A veces les pedimos como que se muevan, que descarguen, ¿no? Pero nada que no puedas hacer desde tu casa. Y esto me gusta aclararlo porque es una de las preguntas recurrentes cuando te dicen, no, pero yo quería que sea presencial. Entonces yo les pregunto, ¿qué es lo que buscás? ¿Por qué crees que presencial o para qué querés hacerlo presencial? Y ahí empiezan a aparecer no, lo que pasa es que yo terapia hago presencial y me gusta más. Ok, esto no es psicología tradicional. Esto es distinto, es otra herramienta, es otra manera. Quería aclararlo porque es una de las preguntas que siempre aparece con respecto a si trabajar o no virtual. Como comentario a la pregunta del chat esta de recién, que también va a depender mucho de nuestra responsabilidad. Y cuando hablamos de responsabilidad es esto de tomar conciencia de que todo depende de nosotros, de que el sanar depende de nosotros, el perdonar depende de nosotros, el cómo interpretamos las actitudes del resto depende de nosotros. Mientras que nosotros tengamos el foco afuera pensando que la solución tiene que cambiar de afuera, que la otra persona tiene que actuar distinto, que el conflicto se va a mantener en el tiempo porque no hay nada que nosotros podamos hacer. Ahora, cuando tomamos conciencia de que la responsabilidad es nuestra y que la realidad la podemos cambiar nosotros, ahí es también donde cambia. Tal cual. Nos dice, tal cual, yo sé que el problema, yo sé, yo sé el problema emocional y es como que no, pará. Y es como que me resisto y por eso sigo con el problema. Claro, vos estás abrazando al problema. Quizás es eso. A ver, eh, hay algo complejo de entender, que es que a veces el problema es como nuestro sentido de ser. Voy a poner un ejemplo para que se entienda un poquito mejor. Eh, yo quiero cambiar de trabajo. Y digo todo el tiempo, quiero cambiar de trabajo, mi trabajo es una porquería, mi trabajo es una miércoles, no me pagan nada, me hacen trabajar de más, trabajo un montón de horas. Conscientemente, yo quiero cambiar de trabajo. Pero mi inconsciente dice, tu papá y tu mamá se cagaron de hambre y vos conseguiste un trabajo decente, quédate ahí. Entonces, tengo una resistencia desde mi inconsciente que me hace quedarme donde estoy. Cuando mi inconsciente está a los gritos diciendo, yo no quiero más acá, mi jefe es un pelotudo. Bueno, así. Y mi inconsciente está diciendo, no, es esto porque tus papás no tuvieron trabajo en una empresa y vos acá estás bien, tenés obra social y vos cuando eras chiquito no te llevaban ni al médico porque no había ni siquiera un hospital cerca. Esas creencias que están arraigadas son las que inconscientemente nos frenan. Entonces, siempre hay algún beneficio que yo saco en quedarme donde estoy. El beneficio es este, el inconsciente, que es entender el para qué no me muevo de donde me tengo que mover. Siempre el inconsciente va a garantizar nuestra supervivencia y nuestro bienestar. Entonces el inconsciente interpreta, che, no vamos de acá y La vamos a pasar mal, como cuando éramos chiquitos, entonces no te vas a ir de ahí. No te vas a ir. Lo importante es eso, que puedas como distinguir eh, y traer lo que es inconsciente al consciente, unirlo, aceptarlo, trabajarlo, cambiarlo, verlo desde otra perspectiva para después poder tomar una decisión. ¿Sí? Pero son resistencias inconscientes, Ale. O sea, no es que vos te haces daño porque sí, ¿no? No tiene que ver con eso. Tiene que ver que son resistencias inconscientes en base a tus experiencias.
O quizás, no sé, por ejemplo, estoy con el hombre más tóxico del mundo y no me separo. Sé que no me hace feliz, sé que la paso mal, sé que no es la persona que me da amor, y sin embargo no me puedo separar. Y si me separo consigo uno igual o peor que este. Quizás es mi inconsciente reforzándome que yo no merezco ser feliz, porque yo aprendí de chiquita que no iba a ser feliz nunca. Entonces, esas son las cosas que nosotros buscamos en bio. Esas creencias ocultas, olvidadas, Muy guardadas muy ahí. guardadas. Mm, Que si uno lo piensa de manera consciente dice, no, no puede ser una pavada. Mirá si yo voy a creer que no soy suficiente para ser amada si yo soy suficiente. Bueno, no. El inconsciente tiene grabada otra información. tal, tal cual. Bueno, últimos minutos. Si quieren preguntar algo, no es una lucha. Mirá, empecé a cambiar las palabras, no es una lucha. Cuando vos entras en lucha y resistencia, entonces no. Es tiempo, date tiempo. Si vos estuviste 5, 10, 15, 20, 30 años creyendo lo mismo, no lo vas a cambiar de la noche a la mañana. Y esto es algo que para mí es como el ABC. Si vos creíste durante 40 años que no merecías ser feliz, no lo vas a cambiar con una sola sesión, corazón de melón. Ni Claro, con... O no, sea, es un compromiso, a partir del momento en el que vos lo ves, es un compromiso que haces consciente de lo que vos necesitas para tu vida y lo que tenés que cambiar. No lo vas a cambiar en una sesión, no lo vas a cambiar en un mes de saberlo. no. Y también ¿No? depende mucho la dedicación que uno le pone a ese cambio de pensamiento, ¿no? Empezar a cultivar esta nueva creencia, el ir desacostumbrándote a esos viejos pensamientos, o sea, hay que incentivarlo un poquito. Hay que ayudar al inconsciente a que tome conciencia de que esta nueva creencia, de que esta nueva realidad no es una zona de riesgo, sino todo lo contrario, que es mejor que la realidad anterior. Acá me dice, por eso lleva tiempo, pero no años, no años. Te puedo asegurar que una vez que lo entendés y te empezás a reconocer, vos solita vas a generarte el ejercicio de decir, no, no, inconsciente, yo no necesito esto. Te lo agradezco, te agradezco por protegerme, te agradezco por recordarme, pero esto no lo necesito. Y conectás nuevamente con lo que vos querés hoy. Sí, Pero y digo que ojo con esto de verlo tan imposible y tan lejos, porque muchas veces lo que vemos como imposible, como lejos, como que es un montón, nos lleva a, che, ¿para qué no vamos para qué vamos a perder tiempo en esto si nos va a llevar un montón de tiempo? Sí, o sea, y tratar de empezar a verlo de otra manera. Che, sí tiene solución, ocupándome puedo cambiar esta creencia, puedo cambiar la realidad, puedo, o sea, empezar a verlo de otra el manera amor, para que nos incentive también esto de darle la vuelta a los conflictos. hay que meterle conciencia y hay que meterle mucho amor. Y acá vuelvo a lo que hemos hablado Paciencia. 2 millones de veces. La base es el amor propio. Acá nos dice Flavia, hola Flavia, dice, hola, estoy en pleno proceso de querer modificar cosas en mi vida, pero me cuesta demasiado. Me sentí muy identificada con lo que dijiste recién sobre el tema pareja. Sí. Es muy normal cuando tenés recurrencia en los patrones, cuando hay repetición y algo que viene de muy atrás y que Y está muy grabado en el inconsciente. teniendo en cuenta este comentario que hacía yo de la responsabilidad, está bueno ante un ejemplo así, esto de ver, che, no es que son todos unos hijos de su madre, sacar el foco de afuera, no es que son todos malos, no es que no hay un hombre que valga la pena, que son todos iguales, sacar el foco de allá afuera y poner el reflector acá hacia uno, che, ¿por qué? O sea, ¿cuál es la creencia que tengo arraigada en mi inconsciente que me lleva a encontrarme con estas parejas?
¿Qué vienen a enseñarme estas parejas? Que vienen a reforzarme, que vienen a hacerme creer, ¿no? Y te digo más, Fla, si tenés patrones repetitivos en parejas, por más que aparezca el hombre de tu vida con un cartel luminoso que diga, Fla, te amo profundamente, vos vas a mirar al que no te va a mirar. Vos vas a elegir al que te refuerce la creencia de no merezco ser feliz. Y eso es lo importante de este tipo de terapia. Que puedas ver eso que no ves de manera consciente, que puedas entender desde otro lugar. Y también empezar a esto, a ver esto de que, che, todo tiene solución, o sea, no es que, es como, repito lo que decía, no es que son todos iguales, che, capaz que encontrando este conflicto, ahí aparecen las nuevas personas, las nuevas relaciones más sanas. Justo hoy decía en una consulta, le dije a mi consultante, por algo que me había dicho ella, le digo, cuando vos me dijiste esta frase, a mí me resonó la frase de Cerati, sacar belleza de este caos es virtud, y cuando la gente llega a la sesión de bio, está en un caos, y en base a ese caos pueden aprender y pueden renacer desde otro lugar, y para mí es eso, es sacar belleza del caos, entender el para qué vos hacías lo que hacías, para qué esos patrones aparecían en tu vida, de qué te estabas protegiendo, qué era lo que creías, quién te lo enseñó, cómo lo fuiste reforzando con los años. Y una vez que ves eso, te abrazás y te decís, te amo profundamente, pero esto ya no lo necesito, esto ya no es parte de mí, esto no es lo que elijo hoy, y a partir de ahí, y haciendo ese clic, podés cambiar. Bueno, si quieren preguntar algo más, porque ya estamos en tiempo. Un hermoso vivo, hemos hablado de todo un poco. Siempre hay relación entre lo emocional, los síntomas, te digo más. Hay gente que no lo relaciona. Entonces vos decís, una persona que tiene conflictos de pareja y de repente cuando vos le empezás a preguntar, ¿y cómo estás de salud? Te dice, no, mi columna es un desastre. Ok, ya me estás hablando, hay una relación ahí. ¿No? Hay síntomas que para nosotras son como así, de dónde viene. Entonces podemos como acompañarlos mejor cuando contamos con toda la información. Sí, es Y verdaderamente un cambio el empezar a ver los síntomas como empezar a darle el análisis de qué me vienen a mostrar, esto de qué estoy solucionando, qué estrés estoy transitando. Es un cambio completo de realidad. y de mirada, de paradigma, es salir del paradigma que nos enseñaron a un paradigma nuevo y que está basado en ciencia, ¿sí? Bueno, como no hay más preguntitas, creo que nos vamos a despedir por hoy. Mil millones de gracias. Les recordamos también que tanto Brenda como yo estamos con un 46% de descuento hasta el insomnio es un síntoma emocional. El insomnio es un síntoma que probablemente tenga que ver con estrés. Es una fase activa de estrés. Vuelvo. Estamos hasta el 8 de junio con 46% de descuento en sesiones de bio. Le pueden escribir a Brenda, me pueden escribir a mí para trabajar o para gestionar o para aprender lo que necesiten. Nos pueden consultar por privado lo que quieran saber, las consultas o inquietudes que tengan. Bueno, beso enorme, mil millones de gracias por habernos acompañado, por haber estado ahí y nos vemos el próximo jueves. Nos vemos. Bueno, beso enorme.